Lunes de la 26ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de vosotros es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Jesús le respondió: no se lo impidáis, el que no está contra vosotros está a favor vuestro. Palabra del Señor. ¿Nos podemos imaginar la escena? Esos discípulos que no entendían nada porque, como niños, están disputándose quién es el más importante, quién tiene la primacía sobre los otros. Ni remotamente imaginaban qué les esperaba en Jerusalén, pese a que el Señor ya 2 veces les ha dicho que Él será rechazado, que será juzgado por las autoridades de su pueblo y entregado a los gentiles para que lo maten. Y luego agrega que resucitará al 3er día. Bueno, el evangelista San Lucas aquí no da nombres quiénes eran los de la disputa, aunque imaginamos que casi todos estarían mezclados en eso. Pero luego veremos cómo entre ellos están nada menos que 2 de los más íntimos, los 2 hijos de Zebedeo, es decir, Santiago y Juan. Justamente aquí, en este pasaje habla Juan, pero por otro motivo. Sí, son como niños que no saben qué es para el Señor la grandeza y cómo se gana. Y a mí esto me resultaba divertido porque me recordaba de mi infancia. Uno tiene ese recuerdo de la infancia. Yo tendría, 5 años, 4 años, por ahí. Y con una amiguita, que éramos muy, muy amigos, una vecina, pero muy amigos, estábamos disputando, estábamos diciendo quién era el papá más alto, si el mío o el de ella. Y ahí todos, ¿no? Y entonces después en un momento estaban conversando justamente nuestros padres, y yo vi que era más alto realmente el padre de ella, pero no le daba el brazo a torcer. Y al mismo tiempo me causó una gran desilusión. Era la altura el tema del debate. Bueno, es así. Y eso sí, los discípulos, si algo saben, es que Jesús sí es grande. Tiene una autoridad nunca vista antes. El poder de Dios está en él, eso lo ven, porque es decir, lo han experimentado, tiene tanta autoridad, que bastó decirle sígueme, y ellos, ante esa fuerza de atracción irresistible, y al mismo tiempo suave, porque el Señor no hace violencia, lo dejaron todo para seguirle. Ellos y otros muchos más, también aquellas mujeres que venían con él, la Magdalena, las otras, la de Cusa, todos. Bueno, pero estos son como niños, por inmaduros digo, porque es infantil la disputa. Pero no son como niños como Jesús lo presenta, como Jesús quiere que seamos. Porque ser grande para el Señor es hacerse pequeño. Es abajarse por el otro, es acoger a los más débiles y vulnerables. Lo dice aquí, el que acoge a uno de estos pequeños en mi nombre. ¿Acaso los niños no son los más vulnerables, los más necesitados de protección, y de quienes es más fácil aprovecharse, a quienes es fácil engañar? Por eso
También dirá el Señor que el que escandalice y dañe a uno de esos pequeños merecerá el castigo infernal. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que escandalizar a uno de estos pequeños. Yo cada vez que viene esto me viene a mí en la mente la pedofilia, ¿no? Como es tremendo. Y dentro de ese horror, todos los errores que hay, porque no solo la pedofilia, la pornografía infantil. Acoger al pequeño, al niño por nacer, al niño que hoy está expuesto a la perversión promovida por los estados, educación, y le llaman educación sexual, educación, distintos nombres, pero de educación no tiene nada. Pues bien, acogerlo en su nombre, en el nombre de Jesús, hace grande a la persona. Hoy ya no se hablan de los valores no negociables, pero estos son puntos firmes para la Iglesia. Es decir, con estas cosas no se puede transar, no se puede negociar. No se puede permitir que los estados promuevan leyes de aborto, promuevan, bueno, ya más que promoverla, que hayan hecho del aborto un derecho humano, ese derecho subjetivo de la mujer que tiene de disponer de su cuerpo cuando no es su cuerpo. Esos son los valores no negociables que no podemos, tenemos que defenderlos. Pues bien, hacerse pequeño es verdadera humildad. Y eso es ser grande ante Dios. Porque todo el que se humille será enaltecido, dice el Señor. Y el Señor aquí en el fondo está diciéndoles que deben imitarlo, porque Él, que es realmente grande, se ha hecho pequeño. Como escribe San Pablo a los Filipenses, 2 capítulo, Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así se humilló a sí mismo. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre. Ahí está la grandeza del verdadero discípulo de Jesús. Ciertamente, tengamos en cuenta que a estos discípulos les faltaba mucho camino. Estaban yendo hacia Jerusalén, donde el Señor culminará su misión, y ellos se dispersarán. Y recién después de esos acontecimientos tremendos, y hoy diríamos traumáticos, cuando vean al resucitado y sobre todo cuando reciban el Espíritu Santo, se recobrarán, tendrán una fuerza, que es la fuerza de lo alto, y seguirán al Maestro hasta más allá de la cruz. Digo hasta más allá de la cruz porque murieron mártires, pero están en la gloria de Dios. Pero en aquel momento los discípulos tenían otros defectos además. Y nosotros que estamos en el discipulado del Señor, que somos también quienes lo seguimos, ¿cuántos defectos tenemos? ¿Cuánta poda tiene que hacer el Señor, no? ¿O acaso hemos mejorado en algo? Y digo otros defectos porque en este corto pasaje aparece que tienen celos, que quieren la exclusividad, que hacen separaciones cuando el Señor vino por todos. Y ellos no, ellos y nosotros. Pero ¿quién te hizo nosotros? ¿Quién te ha hecho comunidad? No fue el Señor y lo hizo gratuitamente, sin mérito alguno, de tu parte. Estoy hablando a estos discípulos. Y entonces, ¿por qué impedir que haya otros que hagan el bien? Que expulsen nada menos que demonios en el nombre del mismo Jesús. Ellos no están contra los discípulos seguidores de Jesús, sino que están invocando el poderoso nombre de Jesús para la salvación. Y lo hacen aún sin estar tan cerca como ellos. Pues no, hay que impedírselos. Nos están usurpando, no son de los nuestros. Que se nos imprima a nosotros en el corazón la respuesta del Señor.
El que no está contra vosotros está a favor vuestro. Nunca hagamos de amigos, de personas que comparten los mismos principios y al mismo Señor, enemigos. Malos, muy malos son esos celos espirituales. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.